Eh, en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre el tópico de VIH. El tema con VIH es que es un tópico bastante grande, ¿no? Bastante extenso. Y vamos en la medida de lo posible a resumir aspectos. Son dos puntos en particular, dos temas, que lo vamos a hacer de manera práctica. Y tengo algunos casitos que esperaría que puedan ustedes participar y de acuerdo a eso también entender algunos aspectos. La primera parte vamos a enfocarlo en el tema de lo que es infección, diferenciar infección aguda de enfermedad avanzada y las condiciones relacionadas a la enfermedad avanzada. Si nos podemos hablar de enfermedad avanzada, no vamos a terminar porque cada tópico de enfermedad avanzada es un capítulo diferente, ¿no? Que probablemente en alguna de en parte del sílabus actual se está tocando estos aspectos. Vamos a verlo de manera más clínica, más universal, ¿ok? Entonces, los tópicos a abordar en esta primera parte va a ser el entendimiento del VIH, las diferencias entre infección y enfermedad, y cómo entender la infección aguda como síndrome retroviral agudo y el tema de enfermedad avanzada y el abordaje clínico. ¿Ok? Entonces, para que tengan conocimiento, pues las cifras de VIH siguen siendo cifras de una epidemia que en la actualidad, si bien ustedes pueden evidenciar, nuestra carga de nuevas infecciones a nivel de Sudamérica como que no es tan alta en comparación con otras realidades, ¿no? Pero el tema es de que esa carga es comparada con el total de población a nivel general. En ese contexto, nosotros podemos decir que la epidemia sí es alta en poblaciones concentradas o en regiones concentradas. Por ejemplo, Lima concentra principalmente en la zona, Perú concentra principalmente en zonas de Lima y de Iquitos como las principales regiones con mayor número de casos nuevos de VIH y personas con VIH en terapia antirretroviral, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el tema de la infección? El VIH es una infección, una condición que no tiene cura hasta el momento, hasta la actualidad. Se están buscando estrategias de cura y el mecanismo, el entendimiento por el cual no existe cura es porque justamente una vez que el virus ingresa e infecta, digamos, la célula de defensa afectada en la zona germinal o en la zona de no retorno, lo que vamos a encontrar pues es de que este virus va a generar partículas complementarias, que sería el DNA complementario o DNA proviral, ¿no? Y este DNA proviral va a ser un material genético que se va a unir, que se va a adosar, que se va a integrar al DNA de la célula. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta célula, que tiene capacidad replicativo reproductivo, se multiplica? No solamente multiplica partículas o bueno, células de defensa, sino también genera o multiplica regiones de DNA proviral en estas células de defensa. Quiere decir, el propio cuerpo, la propia célula infectada, empieza a diseminar o a desarrollar los componentes estructurales que van a permitir la diseminación y la producción de partículas virales, ¿no? Hasta este momento, si la célula no genera mayor actividad más que multiplicación, estaríamos hablando de una forma latente de infección. Quiere decir, tienes virus en este tipo de regiones y en este tipo de células, pero no va a generar mayor repercusión clínica ni mayor repercusión inmunológica. Probablemente sí genere cierto grado de repercusión inmunológica porque un componente extraño o ajeno a la estructura de una célula es reconocido por las propias células de defensa como algo extraño o ajeno y genera reacciones de reconocimiento y de cascadas proinflamatorias, ¿no? Si es generalmente un material de tipo DNA o RNA, probablemente el primer nivel que esté aplicando este tipo de reconocimiento persistente serían los receptores tipo TOL intracelulares y otro tipo de componentes que van a generar una cascada de inflamación persistente. Por eso que independientemente del grado de control viral, se menciona que el VIH tiene un estado proinflamatorio condicional, ¿no? Entonces, en una infección latente lo que vamos a tener es proliferación. Al no haber multiplicación en particular de partículas virales o viriones, vamos a tener también mecanismos de evasión inmune, porque este tipo de componente va a alterar ciertas estructuras de la membrana de la célula y también del movimiento y de la funcionalidad de la célula. Entonces, eso también genera cierto grado de disfuncionalidad en cuanto al tipo de células, ¿no? Existen, no lo coloqué, pero en otra revisión también hablan sobre problemas relacionados al movimiento celular, al transporte de estas células a lugares específicos proinflamatorios, porque genera cierto grado de entorpecimiento de la respuesta inmunológica activa, ¿no? Entonces, en este caso, puedes que
mantenga el mismo número de células, pero estas células se tienden a ser torpes, ¿no? Y bueno, conforme estas células se activan por cualquier tipo de estímulo, estas células van a generar una actividad de reservorio, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener partículas virales dentro de sí mismas y estas partículas virales, una vez que estén maduras, van a salir al medio externo y van a infectar otras células adyacentes y así este ciclo termina repitiéndose si es que no hay un control viral, un control con algún antiviral, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y partiendo de eso, pues vamos a ver, y este ciclo de no retorno va a persistir en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay una proliferación, ¿qué es lo que se espera que ocurra? Si estas células, que son generalmente linfocitos T, B, se activan por una cascada inflamatoria o por un componente o por un gatillador inmunológico o inflamatorio, ¿qué gatilladores generan una respuesta inmune en este tipo de componentes? Pueden ser infecciosos, ¿no? Microorganismos como bacterias, virus, hongos, micobacterias, ¿no? Esta es la parte infecciosa, ¿no? El otro componente es, eh, bueno, este componente infeccioso se puede entender como partículas o componentes externos vivos o con cierto grado de estructura biológica, en el caso de los virus, ¿no? Que son reconocidos como ajenos o extraños por el organismo. De ahí tenemos otro grupo de componentes que son componentes propios del cuerpo, ¿no? Pero que tienen un crecimiento anómalo, irregular y no reconocido por el cuerpo. ¿Qué componente estamos hablando? El componente neoformativo o el componente neoplásico. Entonces, las neoplasias también pueden condicionar a un estado proinflamatorio y a una activación de esta respuesta inmune. Por eso es que los tumores, las neoplasias dan fiebre, dan síntomas sistémicos, dan este tipo de características porque hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Que también el cuerpo está reconociéndola como ajena o extraña. Son tejidos propios del cuerpo, pero que están creciendo anómalamente, ¿no? Y hay otra respuesta en la cual el mismo cuerpo reconoce tejidos propios o tejidos adecuados del propio cuerpo como extraños, que se conoce como tolerancia a lo propio. Y en este caso se encuentran pues las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las colagenopatías, ¿no? Que justamente identifican componentes del tejido como extraños o como ajenos y generan una respuesta inflamatoria desregulada que genera todas las manifestaciones propias de estas enfermedades. Entonces, cualquiera sea este tipo de noxa, microorganismos, neoplasias o enfermedades inmunológicas, va a haber una respuesta del sistema inmune. Y cada vez que hay una respuesta del sistema inmune que va a haber, proliferación y va a haber activación del material genético para que produzca proteínas, anticuerpos, otro tipo de componentes. Pero eso lo producen componentes del DNA de la célula, pero a su vez van a activar ese fragmento del DNA proviral que está integrado a esa célula. Y al haber más inflamación y más actividad, no solamente va a generar actividad y respuesta inmune esperable, sino también va a generar mayores componentes víricos con cada proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuándo se habla que una persona tiene mayor progresión a una enfermedad avanzada? Cuando hay mayor proliferación de virus. ¿Y cuando hay una mayor proliferación de virus? Cuando hay infecciones a repetición o cuando hay un proceso inflamatorio persistente o a repetición, ¿no? Y eso es lo que justamente ocurre en este tipo de personas, ¿no? Que por eso que hay algunas que dicen, pero doctor, yo nunca tomé targa, estuve 10 años sin terapia antiviral y me he sentido bien y recién ahora me siento como que un poco mal, ¿no? Pero en cambio otra persona que tuvo su prueba hace 2 años y recién ha tenido una, o sea, menos de 2 años que se ha contagiado y ha venido pues totalmente en un estado avanzado, ha estado hospitalizada, ha tenido tal y tal y tal cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso, doctor? Bueno, se da por este tipo de respuestas que probablemente estén relacionadas, ¿no? Entonces, de repente tuvo más infecciones a repetición, eso generó mayor proliferación y mayor aumento del número de partículas virales y con eso mayor progresión del cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, al haber mayor número de partículas virales, las mismas células van a atacar y van a, digamos, van a tratar de controlar este componente ajeno y ahí es donde el componente inmunológico termina atacándose a sí mismo y termina reduciéndose en número, ¿no? Entonces, esa reducción en número es lo que se conoce como un estadio avanzado, como una progresión de enfermedad. Entonces vamos con el primer caso clínico. Este es un joven de 18 años que acude a un centro de salud, ¿no? Preocupado por haber tenido una noche interesante, ¿no? Eh, tuvo sexo sin protección, el chico es un chico que tiene sexo con otros hombres, ¿no? Este, ambos fueron a una discoteca, estuvieron en estado de ebriedad, y bueno, cuando ya recuperaron la conciencia, todo, la persona le dice, ah, disculpa, ¿sabes qué? Me olvidé decirte que tengo VIH.
pero ¿estás tomando tu tratamiento? No, no, es que tengo miedo. Yo me metí a estos grupos que con ciertas sustancias han combatido el VIH y yo siento que ya he eliminado el VIH de mi cuerpo, ¿no? Así le dice la persona. Entonces, este, este joven, ¿no? Acude a su establecimiento, ¿no? Lejos de su zona, ¿no? El evento ocurrió por Comas, se va por Lima Sur para que no lo puedan identificar por temor, ¿no? Donde le realizan una prueba rápida y le informan que es positiva, ¿no? Tiene la foto, sin embargo, no aceptó una nueva segunda prueba, ¿no? Y acudió a este centro de salud, a otro centro de salud por tener confianza para solicitar el descarte de VIH, ¿no? Niega otro antecedente previo, refiere que hace 6 meses fue intervenido por una colecistitis, donde le informaron que su prueba de VIH y RPR fueron negativas, y al momento no reportan ninguna molestia, ¿no? Entonces, ese es un caso bastante interesante. Estas son las pruebas rápidas que pueden haber. ¿Cuál es la diferencia entre las fotos que ustedes pueden ver? ¿Se puede llegar a entender la diferencia de las diferentes pruebas? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Es importante, estas pruebas son pruebas de que se encuentran en centros de primer nivel, no es algo fuera de lo común, es algo que lo puede manejar hasta un educador par, ¿no? Por eso que es importante que si un educador par lo maneja, un profesional de la salud debería manejarlo, ¿no? No tiene mayor ciencia más que colocar la muestra de sangre en el lugar adecuado y esperar a ver cuál pinta o cuál no. Entonces, lo importante que debemos saber es qué significan estas letras, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo puedo valorar lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, acá, usualmente estas son pruebas que son pruebas combinadas, el combo 3, ¿no? Que aquí tienes VIH, hepatitis C, ¿no? Tienes el control, ¿no? Y tienes sífilis, ¿no? Y acá la prueba de antígeno de VIH. Antígeno quiere decir parte o un componente del VIH, ¿no? Cuando hablamos de antígeno, estamos hablando de prueba de cuarta generación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un componente que forma parte del virus, antígeno, ¿no? Y aquí tenemos el resultado control y el resultado que esperas encontrar, ¿no? Esto es control y el valor del test, ¿no? Acá, cuando se coloca VIH-1-2, esto es anticuerpos, y VIH-P24, el P24 es el antígeno, ¿no? Antígeno. Entonces, esta prueba tiene anticuerpos como antígeno. Si tiene las dos pruebas, tanto anticuerpos como antígenos, sigue siendo prueba de cuarta generación, ¿no? Y acá, por ejemplo, la prueba, también dice de cuarta generación, aquí está el control, ¿no? AG es antígeno y AB es anticuerpo, ¿no? Y en estos lugares es donde se colocan las pruebas, la muestra de sangre. Entonces, si tiñe positivo, entonces se estaría considerando una prueba positiva. Volviendo al caso, probablemente esta prueba rápida positiva no sea relacionada a esta relación sexual del día previo, sino a una relación previa que ha tenido, ¿no? Eso primero tenerlo en cuenta. No es que de un día a otro ya tienes el resultado positivo, eso es una falacia. Ya, si te sale positivo es que ha habido una exposición previa, ¿no? Porque tú tienes 72 horas hasta el punto de no retorno y para que llegues a desarrollar anticuerpos, demora todavía un tiempo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos pruebas de anticuerpo, tenemos pruebas de antígeno y tenemos pruebas de antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces acá es importante ver, ¿no? Desde el momento en el cual uno puede tener la exposición, lo primero que vamos a encontrar es antígeno. Dentro de los 10 días lo que vamos a encontrar es antígeno o parte del componente del virus, ¿no? Entonces, lo primero que vas a encontrar es, pues, parte del componente del virus. El componente principal del virus que se puede encontrar más tempranamente es el material genético, el ARN, ¿no? Seguidamente de lo que sería el antígeno, el P24, ¿no? ¿No? Y ya después, más tardíamente, pasada la tercera semana, generalmente, o el día 20, usualmente ya empieza a aumentar el título de anticuerpos. Y aquí, bueno, pues pueden ver los periodos de ventana de positividad de las pruebas de tercera generación, que son solo anticuerpos, pero de mayor especificidad, de segunda generación, que es más de 45 días, ¿no? Y los de primera generación, que puede durar un poquito más, ¿no? Entonces, la idea es justamente entender este escenario para saber qué tipo de prueba utilizar y entender que una prueba negativa no necesariamente me estaría indicando la ausencia de la infección. ¿Qué haría y en qué orden? Primero, tendría que darle confianza y seguridad al paciente, ¿no? Verificar el riesgo de infección, confirmar o descartar, ¿no? Para ello tengo que tener información clara sobre los tipos de pruebas, vamos a ver eso, ¿no?
Y las guías mencionan dos pruebas de alto rendimiento con diferente metodología, puede ser una de cuarta y una de tercera, y si las dos salen positivas, bien. Si es una de cuarta, hay que verificar con otra prueba adicional, que sería carga viral, por ejemplo. Y la consejería centrada en tres partes, ¿no? Entendimiento de los beneficios del TAR y la calidad de vida, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es importante porque muchas veces el tema de VIH ha sido considerado, pues, un tema que tiene que llevar un tema de duelo, un tema de carga, un tema de como que algo malo te pasó, pero en realidad con la terapia actual no debería ser visto de esa manera, sino como una oportunidad de salir adelante, a pesar de una condición que no se puede curar, ¿no? El inicio de la terapia antirretroviral lo más temprano posible y las medidas de seguimiento posteriores, ¿no? Los exámenes necesarios y la reevaluación y el entendimiento en reducción de riesgo de transmisión, contar. Manejar el problema con resultado, ¿no? De los test que ya hemos mencionado. Si es positivo y asintomático, no tiene síntomas, podemos iniciarle tratamiento antiviral y podemos pedirle sus pruebas basales. Si es negativo, le podemos dar profilaxis post-exposición, ¿no? Porque probablemente la persona no se ha infectado, pero hay un riesgo que se infecte. Vamos a hablar sobre qué es la profilaxis post-exposición después. Es medicamento para evitar que se infecte después de una exposición, ¿no? Y el seguimiento usualmente que debería ser a la semana, al mes, para ver algunos tipos de características especiales. Entonces, acá viene la segunda parte, que es cómo entender el tema de infección aguda y enfermedad avanzada. Entonces, usualmente la infección aguda es una respuesta inmune rápida y aguda, como su mismo nombre lo dice, ante la infección por el virus, por el VIH. Usualmente, en este primer momento, lo que vamos a ver es que el virus puede multiplicarse rápidamente, ¿no? Y al multiplicarse rápidamente, lo que vamos a ver es de que el cuerpo puede reaccionar de dos maneras. La primera es, no genera mayores síntomas, reconoce esta multiplicación como algo que está presentándose en el cuerpo y va a generar cierto grado de manifestaciones no usuales que van a pasar desapercibidas. O la segunda opción es de que esta proliferación de componentes extraños o ajenos desarrolle una respuesta inflamatoria marcada o desregulada. Esa respuesta inflamatoria marcada o desregulada genera manifestaciones de enfermedad. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene dolor de garganta, el paciente tiene los ganglios de las zonas, obviamente, donde están los centros de maduración linfocitario, inflamados, ¿no? Porque hay una alta carga de virus multiplicándose en esos linfocitos que les he mencionado, ¿no? Y tiene todo un cuadro que genera manifestaciones clínicas en el paciente. Puede tener dolor de cabeza, puede tener rash, ¿no? Y este cuadro se conoce como infección aguda por VIH. Doctor, ¿cuánto puede ser la prevalencia de esto? Puede ser un promedio de 15-20% de los casos de VIH pueden dar infección aguda. El resto puede pasar oligosintomático o asintomático. O sea, tú no supiste en qué momento te infectaste, pero ya tienes el VIH si no te hiciste una prueba y no has estado haciéndote seguimiento periódico y has tenido conductas sexuales de riesgo. Entonces, este primer momento con manifestaciones clínicas se conoce como infección aguda o síndrome inflamatorio agudo por VIH, ¿no? Tiene un nombre en particular, se llama síndrome retroviral agudo, ¿no? Y la característica o la manifestación clínica clásica del síndrome retroviral agudo es un síndrome mononucleósico-like. Quiere decir que tiene manifestaciones clínicas de una mononucleosis infecciosa. Fiebre, linfadenopatías regionales, usualmente cervicales, rash, ¿no? Rash pectoral, ¿no? Y dolor de garganta. Entonces, tranquilamente puede pasar como una faringitis, tranquilamente puede pasar como cualquier tipo de cuadro estacional y uno dice, bueno, me he resfriado, me he enfermado, ¿no? Siento que me he dado una influenza porque me siento con un malestar general, el cuerpo me duelen los músculos, ¿no? Y puede ser que haya pues hasta cierto grado de dolor abdominal por la inflamación en el vaso y en el hígado, ¿no? Eso es una infección aguda, ¿no? ¿En cuántos de los pacientes se presentan? 15% de los casos nuevos en el periodo agudo, que puede ser dentro de los 3 a 6 primeros meses, ¿no? Entonces, ese periodo de tiempo, esta persona tiene alta carga de virus en el cuerpo. En este momento, la persona tiene alta probabilidad de transmitir más fácilmente el VIH, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta de esa manera. Y segundo, la alta carga del virus que se genera y que infiltra órganos puede condicionar en algunos casos, que usualmente de todos los pacientes con infección aguda, un 10% puede desarrollar manifestaciones severas por una infección aguda por VIH. ¿Puede infiltrar páncreas y desarrollar una pancreatitis severa? Sí. ¿Puede generar una encefalitis que le genere un cuadro encefalopático, convulsivo, etcétera? Sí. ¿Puede generarle una nefritis? También, ¿no? Entonces, la infección aguda por VIH, usualmente el manejo es sintomático, hidratación y esperar a que pase y manejo antiviral pronto,
Pero en otros escenarios en los cuales ya se ve pues compromiso orgánico severo, como neumonitis, como pancreatitis, la indicación es iniciar lo más prontamente posible terapia antirretroviral. ¿Por qué? Porque necesitas bajar lo más pronto posible la carga del virus del paciente para evitar mayores complicaciones. Seguido de eso vamos a tener una fase de latencia, quiere decir, el virus no se multiplica tanto, no se replica tanto, ¿no? Y tampoco hay manifestaciones clínicas porque está lentamente viniéndose a menos el sistema inmunológico. Entonces, en este periodo de tiempo que puede durar años, ¿no? La persona puede no sentir mayor problema, ¿no? Hasta que empiezan a aparecer los síntomas constitucionales, los síntomas de pérdida de peso, los síntomas de infecciones oportunistas o de condiciones oportunistas, que ya estaríamos hablando de una enfermedad avanzada. Entonces, todo esto ocurre, todo esto puede pasar cuando vemos la historia natural de la enfermedad sin tratamiento antiviral. Si yo inicio prontamente el tratamiento antirretroviral, esto no va a pasar. Si yo inicio lo más temprano posible el tratamiento antirretroviral, esto no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Iniciar lo más tempranamente posible el tratamiento antirretroviral. Ahora, vamos a cómo es que evoluciona el tema de enfermedad avanzada. Conforme el VIH va aumentando y las defensas van siendo comprometidas en su mayor proporción, parte, qué sé yo, en ese contexto, lo que vamos a ver es de que las defensas empiezan a disminuir, empiezan a disminuir. Y el punto de corte, usualmente para hablar de enfermedad avanzada, es menos de 350, ¿no? Y a partir de ese punto de corte, la mayoría de infecciones que usualmente a cualquier persona, este, sin ningún tipo de problema, no le generan mayor dificultad, a este tipo de pacientes sí les puede generar cierto grado de compromiso, que puede ser local, y conforme va bajando, el nivel de defensas puede ser sistémico y severo. Entonces, eso es importante. El punto de corte de 200 me marca un antes y un después en cuanto a indicaciones de profilaxis para evitar condiciones oportunistas. Y acá usualmente se recomienda brindar profilaxis con un medicamento que es bastante noble, que se llama trimetoprim sulfametoxazol, para evitar bastantes tipos de infecciones, ¿no? Vamos a ver acá qué infecciones son las que pueden ocurrir, qué infecciones oportunistas. Neumocistis, ¿no? Candidiasis esofágica y neoplasias relacionadas al VIH. Entonces, para evitar que la neumocistosis, que es bastante frecuente, pueda ocurrir, se le da tratamiento para evitar que este honguito pueda desarrollarse, ¿no? Y ya cuando las defensas bajan a menos de 100, aparecen otro tipo de infecciones como hongos dimórficos, que en este caso uno de ellos es coccidioidomicosis. Coccidioidomicosis no existe en Perú, existe pues en Estados Unidos, en zonas de llanos de Argentina, ¿no? Y coccidioidomicosis se comporta muy parecido a histoplasma o a TB. Puede dar compromiso meningio, puede dar compromiso diseminado, ¿no? Generalmente puede simular más de una condición, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos muy parecido a coccidioidomicosis usualmente es tuberculosis, ¿no? Infección por tuberculosis o por otras micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium avium, ¿no? U otras micobacterias, ¿no? Y la otra sería histoplasmosis, ¿no? Histoplasmosis diseminada, ¿no? Generalmente histoplasmosis tiene que haber una exposición previa en alguna zona tropical, ¿no? Usualmente procedencia de selva o selva central, ¿no? O que venga de la zona tropical, de la parte de la costa norte, ¿no? Donde estos lugares, ¿qué hay? Hay humedad, hay calor y hay sustrato necesario para el crecimiento de estos hongos. Entonces, estos hongos son inhalados y puede pasar desapercibido en nuestro cuerpo, pero posteriormente puede desarrollar enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones se dan cuando las defensas están muy bajas. Y bueno, aparte de ello, tenemos otro tipo de condiciones como criptosporidiasis, son parásitos que generalmente se relacionan con diarreas crónicas, ¿no? La diarrea crónica es una diarrea, la definición dice más de 7 o 10 días de evolución. No necesariamente. Puede que tú tengas un episodio de diarrea que te dura 3 días y te autolimita, pero si tú le preguntas cómo es que ha sido la historia de esta diarrea, la persona te puede decir, ah, hace una semana tuve algo parecido y se autolimitó. Y anterior a esa semana, ah, sí, lo tengo así como que 3 meses, ¿no? Entonces, son episodios que se van repitiendo durante todo el tiempo, que se autolimitan y vienen, se autolimitan y vienen. Entonces, es poco probable que esta persona tenga múltiples diarreas agudas,
¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos la historia de la diarrea, tenemos que evaluar todo el contexto de la historia desde la aparición del primer episodio. Y cuando tú hablas la aparición del primer episodio, te das cuenta, pues, que tiene una historia de más de 3 meses y más, o más, ¿no? Entonces, dentro del enfoque de la diarrea crónica, criptosporidiasis es una de las infecciones por coccidioides que puede estar relacionada, ¿no? Y la única forma en la que mejore usualmente es con terapia antirretroviral. La otra condición es citomegalovirus, enfermedad por citomegalovirus. Vamos a verlo más adelante, qué órganos afecta, ¿no? Y cómo es el enfoque diferencial de la misma, ¿no? Este, eh, leucoencefalopatía multifocal progresiva está causada por un tipo de virus, el virus JC, ¿no? Este, toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis también, que usualmente se relaciona con lesiones intracraneales, ¿no? Y bueno, también puede haber un síndrome consuntivo, pérdida de peso y neoplasias relacionadas a SIDA. ¿Cuáles son las tres neoplasias relacionadas a SIDA? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué neoplasias relacionadas a SIDA ustedes conocen? ¿Alguien en la sala? Sarcoma de Kaposi, ¿no? Linfomas, no todos los linfomas no Hodgkin, no Hodgkin, ¿ya? Linfomas no Hodgkin. Linfomas no Hodgkin, que están relacionadas a virus Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi, que está relacionado a virus herpes 8, y cáncer cervical invasor, que está relacionada con virus de papiloma humano, ¿no? Usualmente en personas varones, no necesariamente vas a tener cáncer de cervix invasor porque no tienen el tejido, pero sí puedes tener carcinomas anales, ¿no? Anorrectales o puedes tener carcinomas de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque el sexo no solamente se hace por las zonas bajas de la cintura, sino también por la boca, ¿no? Entonces, la zona que haya estado expuesta es una zona potencialmente susceptible de ser enferma por algún tipo de estos agentes, ¿ok? Entonces, quiero que esto entiendan porque de acuerdo a eso es que se presentan las condiciones. Entonces, un paciente que tiene un diagnóstico tardío, que inicia tardíamente, que no tiene este tipo de condiciones, probablemente lo que va a ocurrir es de que se genera ese tipo de problemas, ¿no? Sin terapia antirretroviral. Entonces, la moraleja, ¿cuál es? Evitar esta progresión lo más pronto posible, iniciando lo más tempranamente posible terapia antirretroviral, ¿ok? Listo. Entonces, acá están las características, pues, de la inmunopatogénesis relacionada a la disfunción de otros componentes no necesariamente relacionados a los linfocitos TCE4, ¿no? Muy aparte de la disfunción de los linfocitos TCE4, lo que vamos a tener es una alteración de los linfocitos TCD8, los linfocitos citotóxicos, ¿no? Que usualmente en algunos estadios crónicos vamos a tener una reducción de los mismos, pero en otros momentos de proinflamación lo que vamos a tener es una proliferación de estos, ¿no? Las células natural killer lo que va a haber es una disfunción en cuanto al número y a la funcionalidad. Y como les había mencionado, ¿no? En algunas células de defensa, algunas células de defensa eran los monocitos y los macrófagos, va a haber un problema en la forma de su movimiento, ¿no? Hay defectos en la quimiotaxis, ¿no? Se trasladan de una manera torpe, errónea, anómala, y tienen un defecto para poder responder adecuadamente, ¿no? No promueven la proliferación de los linfocitos T, y eso es lo que genera en cierta medida una disfunción en cuanto a la respuesta específica, ¿no? Y también hay defectos específicos en cuanto a los receptores, ¿no? De membrana, ¿no? Y bueno, las células B, como les dije, puede incrementar su producción, genera una producción de anticuerpos de manera desregulada y eso genera autoanticuerpos e inmunocomplejos, que eso va a terminar condicionando un estado proinflamatorio y en algunos pacientes con tendencia a enfermedades tipo vasculitis o colágenopatías puede haber una exacerbación de este tipo de cuadros o manifestaciones cuando el paciente no inicia terapia antirretroviral. ¿Ok? Bien. El caso clínico 2, yo creo que aquí ya la sacan porque ya la tienen clara, ¿no? Este es un estudiante de ingeniería ambiental, ¿no? Varón de 20 años que acude por dolor de garganta, fiebre, cefalea y adenopatías de 5 días de evolución. Por persistencia de síntomas y adicional a ello, dice que tenía dolor abdominal, un dolor que se irradia la espalda, con náuseas y vómitos, pérdida de apetito, y que bueno, él dice que no le daba apetito porque tenía el dolor de garganta que le fastidiaba, le incomodaba y acude para que le den antibióticos porque le han dicho que con eso se mejora, ¿no? Él no ha perdido peso, no ha presentado diarreas, solamente se evidencian pues ganglios en la zona cervical que son blandos, poco dolorosas. Hay un componente macular rojizo en la zona pectoral, no hay mugue oral. Y bueno, sí tiene fiebre, pues cerca de 39, placas eritematosas en el fondo de la orofaringe y dolor abdominal en fajas sin signos peritoneales. ¿Qué pasos seguirían con este paciente? Bueno, solicitar información adicional, conductas de riesgo de VIH,
Sospecha diagnóstica, lo tratamos como una faringitis, le damos antibióticos y lo mandamos a su casa. Tiene síntomas respiratorios altos, adenopatías y rash. ¿Cómo se llama esa condición? ¿Cómo se llama esa condición? A ver, nadie, ni en el chat. Esta condición se llama síndrome mononucleósico, ¿no? Síntomas respiratorios altos, adenopatías y rash. Puede ser causa de una mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr en niños o en jóvenes. Puede ser causa de una infección aguda por toxoplasma en un extranjero que ha ido a zona de la selva y se ha expuesto de esa manera. O puede ser causa de una infección, un síndrome retroviral agudo que forme parte de una infección aguda por VIH, ¿no? Entonces, tienes síntomas respiratorios altos, adenopatías, rash, y tienes una prueba positiva, es una infección aguda por VIH, ¿no? Entonces, miren que si uno piensa en relación a cómo es que el componente clínico se presenta, va a tener bastantes facilidades para tomar en consideración. ¿Qué exámenes pediría? Pues inmediatos, pruebas rápidas de VIH, sífilis, ¿no? Urgentes, hemograma, enzimas pancreáticas. ¿Por qué enzimas pancreáticas? Refiere dolor abdominal, dolor en faja, fiebre persistente, ¿no? Entonces hay ahí un tema que sí llama la atención, ¿no? Y radiografía de tórax, ¿no? Y una revaluación a la brevedad, ¿no? Y resulta pues que la prueba de VIH inicial sale no reactiva, ¿no? ¿Qué haríamos en el primer escenario? La prueba de VIH sale no reactiva. ¿No es VIH? Eso no es VIH. A ver, ¿alguien está? Bueno, vamos avanzando, ¿ya? Si la prueba de VIH es no reactiva, pues hay que repetir la prueba, idealmente una prueba de cuarta generación, que es la que más temprano vamos a tener el resultado. Solicitar un estudio, pues, para descartar otras condiciones que pueden dar dolor de garganta secundario a una infección, a una exposición de transmisión sexual, que serían, pues, clamidia o gonorrea, que puede dar cuadros de faringitis por clamidia o gonorrea, ¿no? Y bueno, si sale, pues, la prueba reactiva, lo que hay que ver, pues, iniciar terapia antirretroviral a la brevedad. Si sale la prueba de sífilis reactiva, hay que manejar la sífilis, ¿no? Hay que manejar el tema de los sintomáticos, ¿no? Y la revaluación para ver si hay signos de alarma o no, ¿no? Que serían intolerancia oral, tendencia al sueño o confusión y persistencia del dolor abdominal, ¿no? Y bueno, en este paciente, pues las enzimas pancreáticas salieron, pues, elevadas, ¿no? Y estábamos ante un cuadro de una pancreatitis secundaria a una infección aguda por VIH. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Iniciar tal a la brevedad para evitar que esto progrese, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Entonces, acá es importante, no sé quién ha escrito esto, pero el que ha escrito podría borrar eso porque no lo puedo borrar yo. Ha puesto ahí una marca. Eh, Dentro de la fase aguda de VIH, que puede ser pues entre los 10 y 25 días, ¿no? Vamos a ver que algunos componentes del virus pueden estar presentes. Lo que primero va a estar presente va a ser la carga viral. Lo que después va a elevarse va a ser el antígeno P24. Ahí he visto que han colocado antígeno de superficie. Antígeno de superficie es el antígeno para hepatitis B, no para VIH, ¿ya? No confundan. El antígeno P24 también se encuentra en la superficie del virus, pero no se conoce como antígeno de superficie, ¿ya? Ese término está más relacionado con hepatitis B. Y después viene pues la producción de anticuerpos. Entonces, esa es la historia de cómo se genera la respuesta inmunológica en el paciente con VIH. Entonces, si ustedes tienen pruebas solo de anticuerpos, que son pruebas de tercera, segunda, primera generación, ya no hay de segunda y de primera, vamos a tener un periodo de ventana mucho más amplio, de 20 días. Entonces, puede que la prueba te salga negativa y no necesariamente sea que el paciente no tiene VIH. Entonces, lo que tenemos que hacer es repetir la prueba con una prueba de mayor rendimiento, que sería el antígeno P24. Incluso, el antígeno P24 puede salir negativo y no necesariamente quiere decir que no tenga VIH, sino que está en una fase muy temprana. Y aquí lo que quiero que entiendan son los estadios de FIVIG. Estos son los estadios de FIVIG. Se escribe FIEVEG. FIVIG. Los estadios de FIVIC lo que te marcan son los momentos en los cuales existen los cambios a nivel de la identificación, pues, del componente antigénico o inmunológico del VIH, ¿no? Usualmente cuando yo le hago una prueba, que generalmente es una prueba de anticuerpos, ¿no? Y me sale una prueba de anticuerpos negativa, y yo le tomo un antígeno P24, una prueba de cuarta generación, y me sale negativa, estaríamos hablando de que probablemente el paciente se encuentre en un estadio FIVIC 1. En el estadio FIVIC 1, lo único que me sale positivo es la carga viral y está dentro del periodo de tiempo de 10 a 15 días, ¿no? Ya después de ese periodo de tiempo, puede de que me salga la prueba de antígeno positiva y las pruebas de anticuerpos me salgan negativas. Entonces, en ese periodo estaríamos dentro de un episodio o de una fase FIVIC 2.
Entonces, cuando tienes esas discordancias de cero negatividad, hay que evaluar si las pruebas que son las de mayor rendimiento, que son la carga viral, como el P24, sale alguna de estas negativas, nos encontramos en alguna de las primeras fases de infección aguda por VIH. Y eso nos hace pensar de que en un determinado momento yo tengo que pedirle otro tipo de prueba para confirmar o descartar esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, la infección aguda por VIH, hay menos linfocitos T citotóxicos, hay una alta carga viral y bueno, lo que vamos a tener es una respuesta pues de que va a generar mayor progresión esta alta carga de material genético de RNA y posteriormente vamos a tener una menor progresión de esta cuando haya ya la baja del pico de replicación, ¿no? Entonces, el TAR debe iniciarse en una infección aguda a todo paciente con infección aguda, ¿no? Confirmando este hecho, ¿no? Infección aguda, usualmente usted, doctor, ¿cómo yo puedo confirmar o descartar infección aguda de una infección avanzada, de una enfermedad avanzada? Infección aguda, el paciente no tiene estigmas de inmunosupresión. No tienes que tener un CD4 para decir si este es o no es. Si el paciente no tiene estigmas de inmunosupresión y tiene manifestaciones de infección aguda, o sea, el paciente está sano, no ha tenido pérdida de peso, no ha tenido condiciones de inmunosupresión que ahorita la vamos a ver, y viene por un cuadro tipo un síndrome gripal o un síndrome mononucleósico, hay que pensar en infección aguda y de frente iniciar TAR. Pero doctor, el riesgo de reconstitución, el riesgo de que el TAR le haga mal, no hay mayor problema porque sus defensas están dentro de rangos, o sea, está generando una infección aguda porque sus defensas están bien. Si sus defensas estarían en un estadio avanzado, no generarían infección aguda, ¿no? Están bien en el sentido de que todavía están funcionantes y por eso están respondiendo al virus, ¿ok? Entonces, en pacientes que toman profilaxis post-exposición, cuando diagnostico infección aguda, el TAR debe continuar y hacer control médico. Y en pacientes que toman profilaxis previa a la exposición, que ya lo vamos a ver más adelante, la profilaxis previa a la exposición es una parte del componente, una parte del componente viral, pero no es todo el tratamiento targa. Entonces, como está expuesto a un tratamiento incompleto, hay un riesgo de que pueda desarrollar resistencia y por ese motivo sí se solicita o lo recomendable sería prueba de resistencia genotípica basal, ¿no? Y el inicio del tratamiento con fármacos no utilizados previamente hasta una reevaluación, ¿no? El inicio del TAR no se restringe por reevaluación de resultados de laboratorio, sino si es un contexto de infección aguda, basta con que tenga una prueba positiva, iniciar tratamiento antirretroviral. O dos pruebas positivas con una diferente de otra, iniciar terapia antirretroviral, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo entender el diagnóstico de VIH? Pues en este caso tenemos lo que les mencioné, pruebas de primera generación, de segunda generación, que son componentes, digamos, recombinantes, ¿no? Que no necesariamente son muy específicos. Los de tercera generación son péptidos sintéticos recombinantes, tienen mayor rendimiento y se restringe a menos semanas. Los de cuarta generación son, ya aquí estamos hablando de que vamos a tener los componentes tanto de anticuerpos como de antígenos, el antígeno P24, ¿no? Y bueno, los de quinta generación, que usualmente son mucho más sensibles, pero la diferencia entre cuarta y quinta generación no es mayor, son tanto anticuerpos, pero más tempranos, más específicos, más sensibles, y antígenos, que en este caso el antígeno P24 estaría en ambos, ¿no? Y bueno, tenemos el test de detección de RNA que se puede ver dentro de los 10 días, ¿no? Entonces, la estrategia de tamizaje es al menos dos pruebas positivas y una prueba confirmatoria adicional, ¿no? Entonces, realizas la primera, te sale negativo, no pasa nada, te sale positivo, realizas la segunda, te sale positivo, realizas una confirmatoria, ¿no? En nuestro escenario, tú tienes pues una prueba, te sale reactiva, realizas una segunda prueba de diferente metodología y te sale reactiva, entonces como, reportar como diagnóstico y tomarle prueba de muestra basal de carga viral, ¿no? Esto es lo que dice la norma técnica. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones sobre tamizaje de VIH? Las pruebas de alto rendimiento son pruebas rápidas, no necesariamente tienen que ser pruebas que se den en laboratorio. Entonces, por ese motivo yo les puse estas pruebas, ¿no? Las pruebas de cuarta generación son de buen rendimiento, son fáciles de usar. Hay pruebas como pruebas de cuidado con el paciente que lo pueden hacer hasta los mismos proveedores, ¿no? Las pruebas de tamizaje está basado en dos pruebas diferentes, ¿no? Y se sugiere tomar una carga viral en el momento previo al inicio de la terapia antirretroviral. Entonces, este es un flujograma que más o menos desarrollé para que puedan entenderlo mejor, ¿no? Diferentes escenarios por los que la persona puede venir. Tamizaje asintomático, estaba por curiosidad, quiso saber cómo era, o alguna persona que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales que vienen a su atención periódica para descartar ITS, ¿no? O por prequirúrgicos, una persona se va a operar de apendicitis o de policistitis o de algo más, o en controles prenatales las gestantes, ¿no? Y no tienen síntomas, simplemente les toman la prueba y sale positiva.
¿no? Tamizaje por profilaxis post-exposición. Una persona que tuvo una exposición de riesgo, ¿no? No tomaba nada y viene pues para tomar para evitar el VIH, ¿no? O una persona que está tomando tratamiento para evitar que se infecte de VIH, que se llama PrEP, ¿no? En este caso, el tratamiento del PrEP es parte de la terapia antirretroviral, entonces tenemos que valorar, esperar eso, ¿no? Que si es, dependiendo del tiempo, cuánto tiempo hemos estado expuestos a un tratamiento incompleto, puede haber un riesgo de resistencia, ¿no? Y si el paciente tiene síntomas, pues hay que descartar otras condiciones. Entonces se realiza la segunda prueba y si la segunda prueba sale reactiva, inicio temprano de TAR y control próximo al inicio del TAR, que usualmente se recomienda dentro de las 2 semanas. En el caso del PrEP, sí deberíamos tomar una muestra para descartar resistencia, pero igual el inicio del TAR no debería restringirse. Y si el paciente tiene síntomas, aquí vamos a ver cómo es que podemos diferenciarlo. Lo que tenemos que descartar principalmente es tuberculosis y criptococo, porque son las dos condiciones que te pueden dar más riesgo de iris, que vamos a ver qué significa el iris, que es una reacción que puede generar más daño después del tratamiento antirretroviral. Entonces, si se ha descartado esto y o no hay compromiso del sistema nervioso central, puede iniciar tratamiento antirretroviral, ¿no? Pero si hay compromiso del sistema nervioso central, basta que haya cefalea persistente, hay que descartar y estudiar este componente del sistema nervioso central porque podría ser una criptococosis o una MECTEB. E iniciar tratamiento antirretroviral en esta condición está contraindicado. Es la única condición en la que se contraindica el tratamiento antirretroviral. Entonces, vean, existen diferentes tipos de condiciones de inmunosupresión. Una de ellas es la cándida, ¿no? Que pueden ver, tienen diferentes formas, la quelitis angular, ¿no? La forma eritematosa atrófica, bueno, no se ve acá, la semimembranosa. Y acá vemos, pues, esta reacción de descamación con fondo rojo es la dermatitis seborreica. Una dermatitis seborreica excesiva que tiene compromiso de cara, compromiso de pecho, tórax, ¿no? De una manera marcada nos habla de un probable riesgo de inmunosupresión. Y en ese contexto hay que pensar probablemente en un estadio avanzado por VIH. La onicodistrofia, doctor, yo también tengo una uñita que está mal, sí, pero es una. Pero si tienes pues 3 o más uñas comprometidas, ¿no? El compromiso es más diseminado. Y lo otro, el problema no es superficial, sino es unguial, es más profundo. En ese contexto hay que pensar en inmunosupresión. Y en estos escenarios, clínicamente puedes decir, probablemente el paciente tenga VIH en un estadio avanzado, ¿no? Entonces, si hay sospecha de que si el paciente no tiene síntomas, se le hace su evaluación y se le inicia el tratamiento. Pero si el paciente es sintomático, tiene cándida oral, onicodistrofia, dermatitis seborreica, baja de peso más de 10 kilos en 3 meses o más del 10% en los 3 meses, o diarrea crónica, hay que pensar que estamos ante un paciente con enfermedad avanzada o con inmunosupresión. En ese contexto, hay que sospechar oportunistas, y ahorita vamos a ver el enfoque de los oportunistas, la profilaxis para los principales oportunistas, y si no hay inmunosupresión, sospechar en condiciones comunes y valorar el inicio del tratamiento antirretroviral, siempre y cuando descartemos la evaluación neurológica no contributoria. Si no hay manifestaciones neurológicas, no hay ninguna contraindicación para iniciar tratamiento antirretroviral, pero si las hay, debemos referir si estamos en un primer nivel, y si estamos en nivel hospitalario, debemos buscar estas causas previo al inicio del tratamiento antirretroviral. Entonces, vean que los principales síndromes clínicos en pacientes con enfermedad avanzada van a cómo identificamos estos problemas o síndromes, ¿no? Cuando hablamos de disnea persistente, lo más probable que esté pasando es que estemos ante un cuadro de una neumocistosis. El paciente viene porque se siente cansado, siente que le falta el aire, y esta sensación de falta de aire es como que va avanzando en el tiempo y generalmente es de 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces, en ese contexto, probablemente el paciente esté ante un cuadro de neumocistosis, ¿no? O el paciente viene por deposiciones líquidas que van y vienen, puede ser de mayor tiempo o pueden ser cortas, pero que están yendo y viniendo en el transcurso de bastante tiempo. Usualmente la diarrea crónica suele ser acuosa, agua, ¿no? En ese contexto, pensar en coccidias, ¿no? Pensar en tuberculosis intestinal o tuberculosis peritoneal, que también puede dar manifestaciones de inflamación peritoneal a nivel abdominal. Usualmente podemos encontrar la inflamación de la persistencia del conducto ófalo-mesentérico, que es el uraco, ¿no? O también debemos pensar en otras condiciones que usualmente no es fácil llegar al diagnóstico más que por métodos invasivos, como citomegalovirus, ¿no? Una colitis o gastrocolitis o gastroenterocolitis por citomegalovirus, o un linfoma intestinal, un linfoma no Hodgkin en esta zona, ¿no? O otros como sarcoma de Kaposi, ¿no? Puede ser una posibilidad. Y si el paciente viene de zona tropical, pues se aumentan más las posibilidades con histoplasma, paracoco, entre otros, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Si hablamos de tos persistente y o consolidación, hay que pensar en tuberculosis en un paciente con enfermedad avanzada. Si hablamos de un síndrome linfoproliferativo, fiebre, más adenopatías, más visceromegalia, hay que pensar en tuberculosis.
micosis endémicas como histoplasma, paracoccidioidomicosis. En otros lugares como Argentina o como Estados Unidos, coccidioidomicosis, ¿no? Linfomas no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, ¿no? Como posibilidades. Entonces vean que nuestro espectro termina siendo como que dirigido basado en la condición clínica específica de cada paciente, ¿no? Un paciente con disnea, con neumocistosis, tú dices, es una neumonía por neumocistosis. En la literatura dice neumocistosis, neumonía, pero el tema es de que tú ves la placa y no ves nada de neumonía, ¿no? No ves ni siquiera un infiltrado adicional, algo en particular, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Este, lo que sucede es que neumocistis afecta el componente de la trama intersticial, no el componente parenquimal. Entonces, en este sentido, tú vas a ver una placa normal, pero el paciente está con dificultad respiratoria, saturación, etcétera, etcétera. Puedes tener como diferencial una neumonía atípica, pero la diferencia entre una neumonía típica y una neumocistosis es que neumocistosis usualmente no da fiebre, a diferencia de una neumonía atípica, ¿no? Y bueno, las principales manifestaciones clínicas en neurológicas en pacientes con VIH. Hay que saber diferenciar la meningitis de la encefalitis, de la hipertensión endocraniana y del déficit focal. Un paciente que tiene fiebre, cefalea y o signos meningios, hay que pensar en meningitis tuberculosa. Al menos un signo meningio es suficiente para pensar en eso, pero si tiene cefalea y trastorno de conciencia, en un paciente con enfermedad avanzada está también dentro del diferencial. Pero si el paciente más que nada tiene cefalea, trastorno de conciencia, hay que pensar en encefalitis y las causas más frecuentes de encefalitis en estadio avanzado son toxoplasma, citomegalovirus, puede también ser herpes, pero usualmente es más toxoplasma y citomegalovirus. Y cuando el paciente tiene cefalea, náuseas, vómitos explosivos, y bueno, le haces un examen de fondo de ojo y ves papiledema, estamos ante un cuadro de neurocriptococosis, ¿no? Probable. ¿No? Y en ese contexto es necesario descartar eso para iniciar tratamiento antifúngico, ¿no? Entonces, miren que solamente con la parte clínica, no necesitan mayores exámenes en particular, pueden ustedes tener esta sospecha y de acuerdo a eso manejarla con total seguridad y derivarla con total certeza, ¿no? Doctor, pero nadie me va a hacer caso si es una cefalea con tendencia en náuseas, van a pensar que es migraña, sí. Y muchos de estos pacientes han pasado como migraña y muchos de estos pacientes han terminado mal por no haber sido ingresados a tiempo cuando las manifestaciones se presentaron tempranamente, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta, ¿no? El déficit focal, un paciente que viene por manifestaciones parecidas a un derrame cerebral o manifestaciones parecidas a una convulsión o algo por el estilo, entonces pensemos que hay lesiones que están intracraneales que estarían comprometiendo, en este caso, lo más frecuente es pensar en toxoplasma, y si las lesiones no son muchas, sino es una sola y con gran tamaño, pensar en linfoma cerebral. Entonces vean los signos meningios, este es el signo de Kerning, paciente en decúbito dorsal, lo que vamos a hacer, vamos a elevar la articulación de la cadera en 90 grados con el eje del piso, el eje de la posición del cuerpo, y después vamos a dejar el resto de la articulación de la rodilla para adelante, para la zona distal, de manera paralela al eje del cuerpo. Y lo que vamos a hacer es, tratando de que la persona no preste atención al movimiento, a la maniobra, tratar de rápidamente hacer una extensión. Si hay solamente con que haya dolor o limitación a la extensión más de 135 grados, que es 90 más 45, estaríamos ante un signo de Kerning positivo, ¿no? El signo de Brudzinski, ¿cómo se acuerdan Kerning? Si se dan cuenta, aquí hacemos una linecita y dibujas la K, ¿no? Dibujas la K con la patita, ¿no? ¿Cómo nos acordamos del signo de Brudzinski? Si colocas la B echada, la primera partecita de la B sería tu cabeza y la otra sería tu barriga. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú flexionas la cabeza, el mentón con la horquilla esternal? Vamos a tener un efecto reflejo que no necesariamente tiene que flexionar rápidamente o significativamente los miembros inferiores, sino que tiene que movilizar, al menos en alguna medida, los miembros inferiores en respuesta a la flexión de la cabeza, ¿no? Y lo otro es que mientras estás haciendo el signo de Brusinski, si hay resistencia a la movilización, estamos ante una rigidez de nuca positivo, y si tú movilizas la cabeza hacia la forma lateral de manera repetitiva y el paciente o aparece la cefalea o se intensifica la cefalea, ese sería un joint accentuation positivo. Entonces, esos son los 4 signos meningios que tranquilamente se pueden hacer en cualquier lugar y que te permiten tomar decisiones para valorar un síndrome meningio. El síndrome meningio, el paciente no tiene que estar, pues, séptico, chocado, tiene que estar, confuso necesariamente, ¿ah? Totalmente confuso, me refiero. Entonces, eso tengan en cuenta para que, no duden de su examen neurológico.
Y bueno, acá hablando de las condiciones relacionadas a citomegalovirus, citomegalovirus es un agente que suele ser un agente sangrante, eso acuérdense siempre. Citomegalovirus va de la mano con sangre, ¿no? La retinitis es sangrante, la colitis, la esofagitis es sangrante, la neumonitis es sangrante. El componente de sangre en citomegalovirus está presente. ¿Qué vamos a tener en retinitis? En retinitis vamos a tener en el fondo de ojo imágenes hemorrágicas y exudativas. En el caso de colitis, esofagitis vamos a tener úlceras múltiples, ¿no? En este sentido, y puede generar en un cuadro severo hemorragias. Y en el caso de neumonitis puede haber hemorragia alveolar también, ¿no? En- por favor, ¿quién está con su micrófono? Ok. Entonces, en ese contexto, citomegalovirus puede dar enfermedad a nivel retinal y usualmente, ¿cómo pueden identificar? Si no hay un oftalmólogo en ese momento, pues el paciente les va a referir presencia de lesiones o manchas negras cuando ve y que generalmente son de posición central, ¿no? Que se llaman miodesopsias o mosquitas, ¿no? Negras que se ve en el centro de la imagen que la persona está viendo. Entonces, eso te habla de que probablemente esos focos de la retina estén comprometidos y se deban a citomegalovirus. En colitis o en esofagitis va a haber manifestaciones clínicas que usualmente son urentes, disfagia, ¿no? Diarreas por colitis, ¿no? Causa de diarrea crónica. Y en neumonitis generalmente puede ser secundario a una no respuesta clínica al tratamiento para neumocistis y en este caso pensar en una neumonitis por CMV. ¿No? Ok, entonces estos son los manejos que generalmente se podrían dar de manera ambulatoria para coxidias, para toxoplasmosis, ¿no? Para coxidias, usualmente cotrimoxazol o nitazoxanida, ¿no? Y en toxoplasmosis, generalmente el tratamiento sea 2 veces al día, de cotrimoxazol también, casi todo manejo usualmente puede restringirse con cotrimoxazol en muchas de las condiciones. Y bueno, recordar en el tema de VIH, evaluación integral, incluso si sintomático, inicio de TAR, si no hay compromiso del sistema nervioso central, exámenes inmediatos, básicamente carga viral, pero dentro del seguimiento no necesariamente estos exámenes restringen el inicio del tratamiento, pero sí es necesario reevaluarlos en el corto plazo. Si hay síntomas, evaluar estigmas de inmunosupresión para de acuerdo a eso decir, ¿estamos en una enfermedad avanzada o estamos en una enfermedad temprana? ¿No? Si hay estigmas de inmunosupresión, buscar oportunistas. Oportunistas más frecuentes, tuberculosis, criptococo, coccidias, neumocitis, toxoplasma. Manejo de algunos oportunistas puede iniciarse en el primer nivel y según criterio se debe referir generalmente cuando hay compromiso del sistema nervioso central. Vamos a la segunda parte rápidamente, que tiene que ver con el tema de antivirales o terapia antirretroviral, ¿ya? Y los tópicos a abordar es básicamente entender el tema de los antirretrovirales, cuál es la condición clínica que se desarrolla con el tratamiento antirretroviral y la respuesta inmune desregulada, ¿no? El tema de PrEP y las estrategias de prevención, el entendimiento del indetectable no transmisible, ¿no? Y el tema de resistencia alta, que lo vamos a tocar muy someramente porque es un tema bastante complejo que requeriría todo un día estudiar. Entonces, ¿cómo entender el ciclo del VIH? El virus tiene todos estos componentes que ya lo han visto, ¿no? Tiene la glicoproteína 120, la 41, ¿no? Tiene sus proteínas de cápside, perdón, su componente de cápside y tiene otras proteínas adicionales. Y estos lo que van a hacer, pues, van a interactuar con el componente de membrana que generalmente tienes el receptor C4 y los correceptores que tienes acá, el correceptor CCR5 o el XCR4, ¿no? Entonces, estos receptores usualmente van a ser coligandos que van a permitir el reconocimiento del VIH y después de ello el ingreso del material genético dentro de la célula. Y una vez que el material genético está dentro de la célula, lo que vamos a tener es una transformación de este RNA a DNA proviral, ¿no? Y acá necesitamos pues una enzima que se llama la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, ¿no? Y una vez que el material genético se ha formado, va a pasar a integrarse al componente del material genético de la célula afectada. Y una vez que esta célula empiece a activarse, 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 va a activarse también la producción de componentes provirales y así estos componentes provirales se tienden a armar, tienden a madurar y tienden a crear nuevos componentes víricos y una vez que estos componentes víricos han sido creados y maduran, pueden salir. Entonces, vean, aquí hay bastantes nombrecitos raros y extraños. Yo lo que he tratado es de, este, por medio del ciclo, identificar algunos componentes en particular, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los correceptores, tenemos pues los antagonistas del receptor CCR5, uno de ellos es el antiviral Maraviroc. Hay anticuerpos contra el componente CD4, que también se usan actualmente como efecto antiviral. Hay inhibidores de inclusión también, o de ligazón, ¿no? Y a nivel de la enzima que transforma el RNA a DNA, que es la enzima retrotranscriptasa, tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son análogos de los nucleótidos nucleósidos y no análogos de los nucleótidos nucleósidos, que son medicamentos que se unen al componente de la enzima transcriptasa reversa y lo que va a hacer es inhibir su función para que ésta no genere el componente viral.
Pero existe otro componente que actúa a nivel de la enzima retrotranscriptasa, pero a nivel de la transformación de la enzima retrotranscriptasa es un paso previo. Son los inhibidores de la transformación de la, ¿cómo es? Inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa, así se llama. Lo que hacen es evitan la elongación de la enzima transcriptasa para que pueda generar su otra componente complementario y le genera un bucle que termina produciendo secuencias erróneas de componentes nucleotídicos y con eso no permite completar el material genético y por tal motivo altera ese estado y por tal motivo no se genera mayor problema y no hay integración del DNA proviral al DNA de la célula afectada. Eso se llama inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa. Dentro de estos fármacos tenemos el islatravir, ¿no? Que es uno de los que actualmente tiene ciertas recomendaciones restringidas. Y bueno, los fármacos que actúan inhibiendo la integración de esta molécula ya formada de DNA con el DNA de la célula es los inhibidores de la integrasa o los inhibidores de la integración. Y los fármacos que actúan pues a nivel de la maduración de las partículas virales, tenemos los inhibidores de la cápside y tenemos los inhibidores de la proteasa. Entonces, estos actúan a nivel de estos componentes y hacen que esta partícula viral no sea activa y por tal motivo el ciclo ahí se rompe, ¿no? Entonces, esos son los diferentes fármacos que hay, son muchos nombres, es muy difícil de poder memorizar, pero aquí les estoy dejando toda una lista. Estos dos primeros son los inhibidores de la transcriptasa reversa. Tenemos los análogos de los nucleósidos nucleótidos y los no análogos de los nucleósidos nucleótidos. Dentro de los que actualmente se usan, pues están el tenofovir, en su forma tanto disoproxilfumarato como en su forma la fenamina, la lamivudina y la entricitabina, que actúan como un complemento para el tenofovir o para el abacavir, y el abacavir, que es otro antiviral dentro de la familia, ¿no? De este grupo. Y después tenemos los inhibidores de integrasa, perdón, este es inhibidores de integrasa, perdón, inhibidores de integrasa. Los inhibidores de la transcriptasa reversa son análogos de los nucleótidos nucleósidos, que son estos, y los no análogos de los nucleósidos nucleótidos, que son estos de acá. Y dentro de los que todavía se usan tenemos rilpivirine, efavirenz y etravirina o doravirina, ¿no? Estos son los medicamentos que usualmente los análogos de los nucleósidos van acompañados de alguno de estos, de los inhibidores de integrasa, los no análogos de los nucleósidos o los IPs usualmente, ¿no? Dentro de los IPs tenemos darunavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir y también en nuestro medio tenemos lopinavir, ritonavir, ¿no? Y dentro de los inhibidores de integrasa tenemos victegravir, dolutegravir, elvitegravir, raltegravir, cabotegravir, ¿no? Algunos de estos son fármacos de acción prolongada como el cabotegravir y el victegravir, ¿no? Y tenemos pues inhibidores de entrada como lo que son el maraviroc, que actúa a nivel del correceptor CCR5, y el ivalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Y el fostensavir, que es un inhibidor de cápside, ¿no? Perdón, el fostensavir que actúa a nivel de entrada, y tenemos inhibidores de cápside, que en este caso es lenacapavir, que tiene un efecto prolongado también, tan igual que cabotegravir, incluso lenacapavir se puede dar cada 6 meses, ¿no? Y esto actualmente se ha demostrado por medio de un estudio del año pasado que previene efectivamente el VIH con mejores ratios que el resto de antivirales, ¿no? Escenarios de manejo novedosos, ¿no? Regímenes de 2 drogas al día, ¿no? Formulaciones de terapia prolongada, como les dije, cabotegravir, rilpivirina, lenacapavir o islatravir con lenacapavir, que son fármacos que se pueden dar por mucho más tiempo, ¿no? Y terapias de salvataje a pacientes que no tienen opciones terapéuticas, que en este caso tenemos fostensavir, ivalizumab y lenacapavir, ¿no? Tenemos anticuerpos monoclonales en combinación también, ¿no? Y bueno, bajemos a nuestro escenario peruano. Dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de los nucleótidos nucleósidos, solamente ustedes vieron tenofovir o TAF y la mibudina tricitabina, ya no hay, y abacavir. Ya no hay estos fármacos de acá. D4T es estabudina, didanosina, DDI y AZT es sidobudina. Estos son fármacos muy antiguos, pero que usualmente estos fármacos en rojo ya no los tenemos. El Fubirtide, que es un fármaco inyectable, ya no lo tenemos, ¿no? Pero sidobudina sí todavía lo tenemos, ¿no? Forman parte del arsenal que los pacientes han estado expuestos a tratamiento antiviral en algún momento, ¿no? Y estos son los medicamentos que usualmente tenemos, ¿no? De este grupo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, de la proteasa y de la integrasa, podemos ver efectos relacionados a mutaciones o a resistencia por medio de la genotipificación. Y en el caso de las células, para valorar si hay una buena respuesta al medicamento anti-CCR5, tenemos que ver por medio de una prueba de tropismo para que nos determine si tienen un tropismo específico R5 o tienen un tropismo CXR4 o tienen un tropismo que suma a ambos. Si tienen un tropismo CXR4 o tienen un tropismo dual,
el medicamento Maraviroc no sirve. Tiene que haber un tropismo exclusivo R5 para que pueda ser útil. Entonces, ¿cómo armo un esquema TAR? Usualmente lo armo con la combinación de al menos dos análogos de los nucleósidos nucleótidos, en este caso tenofovir con la mibudina, tenofovir con entricitabina, abacavir con la mibudina, sidobudina con la mibudina, que son de este grupo, como se dan cuenta, con alguno de cualquiera de los otros grupos. Por ejemplo, los no análogos, efavirenz, nevirapina, que eran medicamentos, opciones antiguos, ¿no? Inhibidores de proteasa, atazanavir, lopinavir, darunavir, todos estos van con ritonavir, que es un antiviral booster que permite que el tiempo de tratamiento, el tiempo de duración del medicamento sea óptimo para, como efecto antiviral. O lo que actualmente tenemos en nuestro arsenal como terapia primera línea es combinaciones basadas en dolutegravir, tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Ese es cómo se forma un esquema antirretroviral de manera sencilla en un paciente que no tiene resistencia, ¿no? Acá, como pueden ver, el tratamiento suele ser una sola tableta, ¿no? En los que tienen reacciones adversas a dolutegravir se le puede dar efavirenz, que también viene todo como coformulado, tenofovir, lamivudina, efavirenz, una sola tableta. Y si hay contraindicación del uso de tenofovir, que usualmente suele ser con un filtrado glomerular menor de 60, en algunos casos dicen menor de 50, se suele cambiar el tenofovir por abacavir, ¿no? Y se le da 2 tabletas al día. Entonces, el régimen es muy simplificado, menos efectos adversos, situaciones que pueden ser manejadas, ¿no? Y así, con la terapia antirretroviral como una condición crónica, los pacientes empiezan a envejecer, aparecen problemas crónicos, ¿no? Se agrega el tema de la polifarmacia, existen condiciones que pueden presentarse más tempranamente por ser un factor proinflamatorio, y la estrategia actual se basa en el control virológico, pero no en detección temprana de patologías crónicas. Estos han sido los gaps desde que apareció el VIH. El primer objetivo ha sido sobrevivir y ya posteriormente cambiar control viral. Cuando ya se tenía el control viral, el objetivo era evitar la toxicidad, porque los fármacos eran muy tóxicos. Cuando ya se controló la toxicidad, el objetivo fue simplificar la terapia antiviral porque eran muchas pastillas al día. Cuando ya se logró la simplificación, lo que se buscaba era mejora de calidad de vida, ¿no? Y ahora estamos en el escenario en el que se busca mejora de calidad de vida, pero tenemos que manejar las comorbilidades, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución del Targa a lo largo del tiempo desde la aparición del VIH. Y bueno, las repercusiones en población adulta, adulta mayor, es el envejecimiento avanzado, mayores comorbilidades, polifarmacia, salud ósea, deterioro cognitivo, que no lo vamos a ver en ese tema porque es muy amplio, ¿no? Y bueno, vamos a ir al tema de qué pasa después de darle tratamiento antiviral a la persona, ¿no? Y en este caso, pues, la persona desarrolla una respuesta que no es adecuada, ¿no? Y en este caso, la pregunta es, ¿la reconstitución inmune post terapia antirretroviral es patológica o es fisiológica? ¿Alguien puede decirme? ¿La reconstitución inmune post terapia antirretroviral es patológica o es fisiológica? Reconstitución inmune quiere decir las defensas se recuperan después del tratamiento antirretroviral. Inicias tu tratamiento antirretroviral y las defensas de lo que estaban bajas empiezan a subir. ¿Eso es patológico o es fisiológico? Fisiológico, muy bien. Fisiológico. Exactamente, es fisiológico. Es esperable que tu cuerpo responda de una manera adecuada si tú le estás quitando la noxa. Pero doctor, entonces la reconstitución inmune, ¿por qué dicen que es patológico, que es una enfermedad? Ahí viene el tema. Hay que diferenciar reconstitución inmune o recuperación inmune, que es algo fisiológico, con síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Es igual que decir, hay que saber diferenciar infección aguda por VIH, que simplemente es que el paciente pues empieza a tener alta carga de virus, etcétera, de síndrome retroviral agudo o síndrome inflamatorio por infección aguda, ¿no? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de enfermedad por una infección aguda. Pero la infección aguda, como les dije, en el 80% de los casos, un poco más, no necesariamente va a dar síntomas. Puede pasar desapercibido el cuadro agudo, ¿no? En los que da síntomas, esas manifestaciones se conoce como síndrome retroviral agudo o enfermedad aguda por VIH. Entonces, entiendan eso. Ahora vamos a hablar del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué es lo que pasa? Tus defensas se recuperan de una manera tan brutal o tan buena o tan excesiva que tu cuerpo no lo puede controlar y a las finales lo que van a desarrollar es una respuesta inflamatoria desregulada. Esa respuesta inflamatoria desregulada, ¿en qué se traduce? Fiebre, manifestaciones sistémicas, síntomas de desmejoría secundarios a algún agente que está identificando. Si tú tenías una tuberculosis pulmonar, de repente desarrollas síntomas que terminas generando una meningitis tuberculosa simplemente por la reconstitución. Por eso que es el problema de descartar si hay compromiso neurológico. En criptococo igual. El componente antigénico del criptococo, a pesar de que esté muerto, puede quedar semanas en el fluido del líquido cefalorraquídeo, y si es que hay una respuesta inflamatoria, obviamente te va a generar un cuadro encefalopático, un cuadro de hipertensión intracraniana secundaria a cripto. Y eso sería un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune.
¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay una disfunción de la respuesta inmunológica, ¿no? Tanto innata como adaptativa, y que te va a dar síntomas que pueden ser sistémicos o localizados. Factores de riesgo: bajo CD4, alguna infección oportunista diseminada, tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, ¿no? Escasa respuesta inflamatoria, ¿no? A la infección oportunista, duración corta del tratamiento, tratamiento subóptimo, ¿no? Y bueno, posibles mecanismos: desacoplamiento de la inmunidad innata y adaptativa, restauración excesiva de las respuestas inmunitarias, ¿no? O respuestas inmunitarias desreguladas, ¿no? Y eso va a generar un componente de actividad excesiva proinflamatoria, y eso es lo que va a generar la manifestación del iris. Y el iris puedes tener dos tipos de manifestaciones. Un iris paradojal quiere decir, el paciente estaba con tuberculosis, le das tratamiento, le das targa, le das tratamiento para TB, ¿no? Y después del targa, de la tuberculosis pulmonar o sistémica que tenía, lo que les dije, ¿no? Desarrolla una MEC-TB, desarrolla un cuadro de desmejoría, un cuadro peor, un cuadro nuevo, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué desarrolla este cuadro por TB si yo le he dado tratamiento TB? Debería mejorar, no debería empeorar. Paradójicamente empeora, paradójicamente aparece esto, paradójicamente pasa esto. Es un cuadro que inicialmente lo tenías y que paradójicamente se complica. Eso se llama un iris paradojal, una respuesta inflamatoria paradojal. Y el otro es un iris por desenmascaramiento o infección oportunista relacionada a VIH. Entonces, este iris por desenmascaramiento, tú no tienes evidencia de infección oportunista alguna, no tienes ninguna evidencia. Le preguntas, ¿tienes dolor de cabeza, alguna cosa? Te dice, no tengo absolutamente nada. Le inicias el targa y después del targa empiezan a aparecer síntomas. Le empieza a aparecer tos, fiebre, diaforesis, un montón de cosas. Tú dices, ¿qué pasa acá? Y pum, aparece pues su beca positivo, aparece su placa mal, ¿no? O de repente la persona no tenía ninguna molestia y acá empieza con dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Le tomas una punción lumbar y pum, aparece el criptococo. Entonces, ¿qué pasó acá? Tú no tenías absolutamente nada, le inicias el tratamiento antirretroviral y aparece la infección. Muchas personas dicen, no, le dio el targa y con eso apareció la infección, por eso el targa es malo. No, lo que pasó es esto. Por eso es importante hacer un buen examen clínico adecuado para evitar que pase esto, ¿no? Y bueno, eso se conoce como iris por desenmascaramiento, ¿no? Iris por desenmascaramiento, o una infección oportunista que no fue adecuadamente escreeneada en ese contexto, ¿no? ¿Cómo evito la transmisión del VIH? Para terminar con el tema de los antirretrovirales, existen diferentes metodologías: prevoral, profilaxis post-exposición, ¿no? El PrEP oral es dar medicamento antirretroviral, pero no se le da el esquema completo, sino dos medicamentos, ¿no? O un medicamento para evitar o prevenir el VIH, ¿no? Y el tratamiento targa como terapia preventiva. Una persona con VIH, con terapia antirretroviral bien adherente y que mantiene cargas virales indetectables, sexualmente no transmite. Quiere decir, ¿puede tener su vida sexual como una persona sin la infección y no transmitirle la infección nunca en su vida? Sí. Está comprobado científicamente, existen estudios y eso es algo categórico siempre y cuando, dos cosas: tome su tratamiento antirretroviral bien y mantenga con ese tratamiento cargas virales indetectables. Entonces, eso es importante tener en consideración. Riesgo de transmisión muy bajo, no dependiente de carga viral. ¿Cómo reducimos el riesgo de infección por VIH en cirugía? Medidas estándar, no hay ninguna otra cosa más. Siempre interconsulta, paciente con VIH, tratamiento, recomendaciones, preso, las mismas recomendaciones que le das a cualquier otro paciente. Tú no sabes si ese paciente que le hiciste un tamizaje está negativo por un periodo de ventana, pero tiene VIH, y en la fase aguda puede tener mayor carga de virus, ¿no? Lo importante es tener medidas de protección estándar. Ni bien tienes un accidente, lavarte bien las manos con agua, no con alcohol ni nada de eso. Las soluciones irritativas lo que generan es apertura de las mucosas y mayor riesgo de que pase por ahí. Entonces, nunca hagan esa cosa de ponerse jabón o sustancias irritantes. Eso funciona con las bacterias, con el virus le das pie a que ingrese. Entonces, bastante agua y jabón, y su profilaxis post-exposición dentro de las 72 horas, lo más pronto posible. Conforme va pasando el tiempo, la efectividad puede ser menor. Entonces, se recomienda dentro de los 3 primeros días iniciar tratamiento antiviral por 28 días, más que suficiente. El premoral, como les mencioné, está basado en Truvada, tenofovir entricitabina o tenofovir alafenamina con entricitamina. La eficacia va a ser si el paciente es adherente. Toma una pastilla diaria todos los días, el rendimiento es muy bueno siempre y cuando el paciente sea adherente. Si el paciente no tiene adherencia, el medicamento no va a funcionar. El PrEP no oral. Esto generalmente son inyecciones. Hay un estudio que ha evaluado cabotegravir cada 2 meses que ha demostrado eficacia, ¿no? En cuanto a prevenir VIH, solo que la metodología de control y seguimiento es mucho más complicada, ¿no? Y la que sí tiene hay mayor efectividad en cuanto al uso y también el tratamiento es cada 6 meses, es lenacapavir, ¿no? Actualmente se están probando moléculas de islatravir como fórmulas orales mensuales, ¿no? Pero todavía está en recomendaciones.
La profilaxis post-exposición es tomar el esquema antirretroviral completo después de haber tenido una exposición de riesgo, que puede ser un accidente laboral, pulso cortante en sala, como puede ser un accidente no ocupacional, ¿no? Una exposición con una trabajadora sexual sin protección o con una persona de riesgo, X, ¿no? En ese contexto, uno puede acudir dentro de las 72 horas, pero lo más pronto posible para reducir el riesgo del punto de no retorno y garantizar completar los 28 días de tratamiento efectivo, ¿no? Como les mencioné, indetectable es igual a no transmisible, entonces eso tenerlo en cuenta, una persona viviendo con VIH, bien controlada, con cargas virales indetectables, que toma su TAC puntual, se va a morir de viejito, tan igual que cualquiera de nosotros, es tan igual, incluso mejor controlada que una persona con hipertensión, con diabetes. La persona con hipertensión, con diabetes tiene que hacer dieta, restricciones de sal, entre otras cosas. La persona con VIH lo único que tiene que hacer es controlar su tratamiento mm, bien y con eso va a hacer su vida sin ningún tipo de restricciones. Puede tener hijos, puede tener familia, puede... La única restricción que legalmente se da a nivel nacional hasta el momento es la lactancia materna, pero en este caso hay ya estudios y cohortes de seguimiento en las cuales las madres con carga viral indetectable, totalmente indetectable, que toman puntualmente su tratamiento, están dando de lactar voluntariamente a sus niños sin ningún riesgo de transmisión, ¿no? Existen dos líneas, ¿no? La línea de la madre que toma puntualmente con carga viral indetectable, con controles de carga viral cada 3 meses, y la otra línea de la madre que, aparte de eso, le da terapia preventiva o profilaxis al niño durante ese periodo de lactancia. Pero bueno, en ambos escenarios no hay riesgo de transmisión hasta el momento confirmado o reportado. Las transmisiones que se han dado es por no adherencia adecuada de la madre, ¿no? Entonces, eso tenerlo en consideración. Para terminar el tema de resistencia, una persona sin antirretrovirales tiene los virus así en el cuerpo. Este es un virus salvaje que no se ha expuesto a antirretrovirales. Toma tratamiento antirretroviral con buena adherencia, el virus se reduce a su mínima expresión y sigue siendo sensible. Como se siente sano, no le brinda mayor detalle a su salud, empieza a tomar los antirretrovirales de manera adecuada, cree que es igual que tomar un antibiótico o tomar una medicina para el dolor o un paracetamol, lo toma cuando se acuerda, como no fue a recoger su medicamento, lo empieza a tomar interdiario cada 3 días. Entonces, ese tipo de conductas que son proscritas, que son inadecuadas, que no deberían darse, lo que va a generar es que el uso inadecuado de antirretrovirales o la adherencia inadecuada desarrollen no cepas convencionales y no cepas resistentes que están marcadas con otro color. Y cuando ya empiezas a tomar bien tu tratamiento antirretroviral, las cepas que van a dominar van a ser las cepas resistentes por sobre las sensibles. Y en este momento, a pesar de que tú tomas puntualmente tu tratamiento, la carga viral está alta, pero con este tipo de células, perdón, con este tipo de virus diferentes a los virus previos. Esos son virus resistentes. Entonces, entendiendo el ciclo del VIH nuevamente, lo que les mencioné, ¿no? Un virus resistente a efavirenz puede pasar por acá, ingresa, ¿no? Ingresa, y el efavirenz es un inhibidor de la transcriptasa reversa no análogo de los nucleótidos nucleósidos. Debería actuar acá, y hasta acá se queda. Pero como es resistente, pasa, 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 y sigue la vía a pesar de que está tomando tratamiento con efavirenz. ¿Qué pasa cuando, entonces, este virus, si yo saco una muestra, voy a identificar que es resistente al efavirenz? Lo voy a identificar. Pero ¿qué pasa si yo arbitrariamente, sin identificar esa resistencia, cambio el efavirenz porque creo que puede estar relacionado con el efavirenz y le doy otro medicamento, un inhibidor de la maduración, lopinavir, ritonavir? Lo que voy a hacer es que voy a eliminar este virus. Y cuando quiero tomar una muestra, no voy a poder identificar a ese virus resistente porque el lopinavir, ritonavir lo bloqueó. Y ese es uno de los problemas que pasa cuando yo cambio el tratamiento antiviral de manera empírica sin la prueba de resistencia. Eso está proscrito, no debería darse. ¿Ok? Entonces, eso tener en cuenta cuando hablamos de riesgo de resistencia. Todo cambio en la terapia antirretroviral debe hacerse con carga viral indetectable. Y si el paciente está con carga viral detectable a pesar del tratamiento antirretroviral, hay que pensar en posible falla virológica y hay que pedir una prueba de resistencia, un genotipo. Entonces vean que los diferentes antirretrovirales tienen buena potencia, pero también tienen una barrera de resistencia. Los fármacos antiguos, los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de los nucleósidos nucleótidos, tenían una barrera baja y una potencia baja. Pero en cambio los inhibidores de integrasa, que son estos de moradito, tenemos algunos que tienen una barrera baja, pero una potencia alta, estos que tienen una potencia alta y una barrera alta, ¿no? Y tenemos inhibidores de la proteasa que tienen una barrera alta y una potencia alta. Lo recomendado cuando tenemos pacientes con fracaso virológico es combinar estos medicamentos de alta barrera genética y de alta potencia. Al menos dos de estos, ¿no? Entonces yo le puedo dar una ritona, dolutegra, o lopinarritona, dolutegra o raltegra, ¿no? Eso podemos manejar. Entonces miren qué pasa cuando
el paciente dice, bueno, como he estado tomando mi tratamiento y sigo con la carga viral alta, ¿saben qué? Yo no me voy a tomar, ya no voy a tomar porque me da igual, sale igual que estoy con carga viral alta. Entonces, ¿qué pasa? Que las cepas que no son resistentes tienden a multiplicarse más rápidamente. Y a las finales, lo que va a pasar en una persona que tiene resistencia, deja de tomar su tratamiento antiviral, ya no va a estar así, ¿está? Ya no va a estar así y va a pasar a estar así. Entonces tú le tomas una prueba para resistencia y te va a salir probablemente paciente que no tiene mutaciones de resistencia. Y tú dices, bueno, este paciente no tiene mutaciones de resistencia, sigámosle dándole el medicamento. Error. ¿Por qué? Porque naturalmente los virus no resistentes o salvajes se multiplican más rápidamente y dejan en quiescencia a los virus resistentes. Entonces, si tú le das un tratamiento inadecuado para controlar a los susceptibles, vas a regresar a este escenario nuevamente. Y lo peor de todo, que estas cepas que son resistentes, al darle un tratamiento ineficiente con cierto grado de resistencia, vas a matar o vas a bloquear o vas a terminar anulando algún antiviral más. Entonces, no se toma prueba de resistencia si no se garantiza el tratamiento antiviral efectivo, puntual, en un paciente. ¿Ok? Entonces, esto ya para terminar. Estoy poniendo solamente los ejemplos con las mutaciones más frecuentes y relacionadas al grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de los nucleósidos nucleótidos. La mutación 184 es la mutación más frecuente, la primera que va a salir y la que no te genera mayor problema cuando tú quieres hacer un cambio de tratamiento. Si solamente tienes la mutación 184, esto es lo que te va a generar. Puedes conservar la susceptibilidad a tenofovir, ácido budina y abacavir si se va a tener cierto grado de compromiso. Por tal motivo, esquemas basados en abacavir, cuando hay sospecha de fracaso virológico que sea mínimo, no es muy recomendable si no tienen una prueba de resistencia. Pero si es esquemas basados en tenofovir, que son los más comunes, o sidobudina, no hay ningún problema. Puedes utilizarlos si solo es mutación 184, ¿no? Pero doctor, todos estos vienen con la lamivudina o la entricitabina, entonces le quito la lamivudina, le quito la entricitabina, no, porque la lamivudina o la entricitabina van a inducir esta mutación. Y lo bueno de esta mutación es que esta mutación atonta, así como el VIH atonta a las células de defensa, esta mutación atonta al virus. Y lo vuelve el virus como que más lento, menos capacidad de replicación. Y eso también en cierta medida ayuda para que se controle el tema de la replicabilidad. Entonces, si tienes la mutación 184 que genera resistencia a la amibudina y antricitabina, si vas a usar tenofovir o sidobudina, no hay problema de continuar con la amibudina y antricitabina. ¿Ok? Y acá tenemos, pues, las mutaciones de análogos de timidina que generalmente aparecen cuando ha habido una exposición a acidobudina o a estabudina. Esto lo podemos ver en pacientes antiguos que han estado expuestos de largo tiempo a este tipo de medicamentos y son pues las mutaciones 41, 67, 70, 210, 215 y 219. La suma de estas mutaciones, dos o tres, ya te genera compromiso de todo el grupo de los análogos de los nucleósidos nucleótidos. Por ejemplo, veamos acá. Esta es la mutación 184, pero miren, la mutación 184 más 3 TAMs. Prácticamente te genera resistencia a todo el grupo, ¿no? Entonces, eso tenerlo en consideración. Y bueno, aparte de eso, eso es cuando hay exposición a los análogos de timidina, que serían sidobudina o estabudina, pero también cuando hay una exposición inadecuada al tenofovir o al abacavir, nosotros podemos tener otra ruta de mutación de resistencia, que es la mutación 65 o la K65. Cuando aparece esta mutación, vamos a tener resistencia de alto nivel a tenofovir y abacavir, y una susceptibilidad complementaria que es dudosa de sidobudina. Si no hay opciones terapéuticas, pues podrías usar sidobudina, ¿no? Pero no es una recomendación como tal, ¿no? Y bueno, si aparece la mutación 65, que siempre va de la mano de la mutación 184, sidobudina se mantiene como que posible de uso, pero con riesgo de que si hay aparición de más mutaciones, pueda esta verse comprometida. Como conclusiones, vivir con VIH puede ser similar a vivir sin VIH, garantizando un adecuado control virológico, incluyendo la vida sexual y de familia. No deberían existir restricciones en procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, alguna atención médica por condición de VIH. Vivir con VIH resulta similar a vivir con diabetes, hipertensión, como les he mencionado, ¿no? Incluso más fácil de controlar. Se debe trabajar estrategias de educación, comunicación para reducción de estigmas y mejora en los procesos. Existe una agenda pendiente para las directrices de atención anticipada en patologías crónicas y en adulto mayor, buscando la prevención de problemas relacionados a edad, que es propio de un estado proinflamatorio de un paciente con VIH controlado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay dudas, consultas, preguntas al respecto.